Bueno, una vez que ya tenemos nuestro servicio REST de inicio de sesión, aquí en el archivo CRUD.js, que es donde tenemos las llamadas a nuestros servicios REST, pues aquí vamos a hablarle a nuestro nuevo servicio que creamos. Entonces aquí vamos a copiar esto para ahorrar un poco de código. Aquí vamos a ponerle iniciar sesión. Y aquí me parece que el servicio se llamaba iniciar, o se llama sesión, de esta manera. Y los parámetros que recibe son nombre de usuario, aquí nombre de usuario, y aquí me parece que es clave y clave. Ok. Y aquí ya podemos consumir el servicio REST que tenemos en el proyecto Java. Ahora aquí en inicio vamos a crearle sus modelos a nuestra pequeña vista de login. Entonces el primero vamos a crearle un modelo que se llame, va a ser un objeto que se llama usuario y su propiedad va a ser nombre usuario. Y a este de acá vamos a crearle un modelo que se va a llamar igual del mismo objeto usuario. Este se va a llamar clave. Ok. Y ahora vamos a su controlador. Su controlador es este de aquí, que se llama inicio controller. Y como ya lo habíamos mencionado, se lo asignamos cuando la ruta es el default o la parte de inicio, y aquí está el controlador. ¿Vale? Entonces aquí en este controlador vamos a hacer el llamado a nuestro servicio REST para poder iniciar la sesión. Antes de continuar con esta parte, es importante mencionar cómo funcionan los scopes anidados. Es parecido a JavaScript, a la herencia del scope de JavaScript, de manera que si yo declaro un controlador dentro de mi controlador o utilizo un controlador dentro de mi controlador en la vista, este controlador el controlador que esté adentro va a tener acceso o podría tener acceso a las variables del scope padre, siempre y cuando se declare como un objeto en el papá, pero no se declare en el hijo. Si yo declaro la misma variable en el scope hijo, va a tener su propia instancia de esa variable y no va a ser la misma del papá. ¿Por qué es importante esto? Bueno, aquí en el index yo tengo mi barra de navegación, y en esa barra de navegación yo voy a tener un controlador que va a ser un controlador general o de mi aplicación. Y yo aquí lo tengo, es este, le declaré a todo esto, a toda mi barra de navegación, incluyendo mis vistas. En el ngView le declaré un controlador que se llama AppController, que es el controlador de mi aplicación en general. Y este me va a servir para controlar funcionalidad de mi barra de navegación.
Esto para no ensuciar o para no utilizar el scope raíz o el root scope. Y este controlador, app controller, yo lo tengo, lo declaré aquí. Y bueno, el archivo lo nombré nav.js, que es este app controller. ¿Sale? Entonces, este app controller abarca todo lo que está dentro de este div. Pero el ngView aquí pone nuestras vistas que tenemos de este lado, inicio HTML, tareas HTML, empleados HTML, y les asigna su controlador respectivo, de manera que esos controladores de cada vista están anidados o están dentro de este app controller. De manera que si nosotros declaráramos un objeto en este app controller, si no lo declaramos en los controladores de nuestra vista, podemos accesar a él y es el mismo objeto tanto para el controlador de nuestra vista como para el controlador que está aquí afuera. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos va a servir para que una vez que ya inicie sesión nuestro usuario, ese pequeño objeto ya se guarde aquí y podamos accesar a él o saber que un usuario ha iniciado sesión correctamente o ya lo autenticamos. Ok. Bueno, ahora en nuestro controlador de inicio, ¿sí? Aquí vamos a hablarle a nuestro servicio y le vamos a asignar lo que nos regrese de la base al controlador papá o compartirlo con el controlador papá. Entonces, bueno, les mencioné que vamos a cubrir muchos temas. Uno de ellos es el qué pasa con los scopes anidados, cómo es que funcionan. Entonces, bueno, aquí en este nav, en este controladorcito, aquí como dependencia vamos a pasarle scope y vamos a empezar por aquí para que empiece a tener sentido todo. Vamos a ponerle por lo mientras scope. Y dentro de él vamos a crear en su scope un objeto que se va a llamar USR de usuario conectado. Usuario conectado. Y a este objeto le vamos a declarar su nombre, su propiedad nombre, su puesto, y una propiedad que se llama está conectado y lo vamos a declarar así. Es un objeto vacío. Entonces, una vez que ya declaramos este objeto dentro del scope, podemos accesar a él. Como este controlador se encuentra a este nivel, en todo esto incluyendo los controladores de adentro, en ellos vamos a poder acceder a este objeto siempre y cuando no lo declaremos. Si nosotros lo declaramos, se convierte en uno local. Eso es muy importante. Ok, ya tenemos nuestro objeto y ahora sí vamos a la parte de consumir nuestro servicio RESTful. Cuando consumimos un recurso,
con el servicio de resource, como aquí en este caso nuestros servicios REST, nos regresan una promesa. Las promesas las cubrimos en el tutorial de promesas y son muy funcionales porque nos permiten hacer asíncronamente la petición al servidor y esperar la respuesta con el defer del servicio queue, que también lo cubrimos en ese tutorial de promesas. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para que aquí a la hora de consumir el servicio REST del inicio de sesión, lo esperemos a lo que nos responde el servidor. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerle como dependencia a nuestro controlador del inicio. Vamos a pasarle scope y vamos a pasarle el servicio queue. Ok. Entonces, en lugar de consumir el servicio tal cual como lo hemos consumido en el tutorial de CRUD, aquí lo vamos a esperar o vamos a diferir la promesa para esperar a tener el resultado, y así lo que nos regrese tanto el puesto del usuario como su nombre completo se lo asignemos por medio de la herencia de scope a este controlador que está afuera. ¿Ok? Entonces aquí vamos a crear una pequeña variable que se va a llamar inicio sesión y va a ser igual a este queue, y le vamos a poner aquí defer, lo vamos a diferir nuestra promesa. Y aquí con esta variable que generamos le decimos .promise .then para cuando se resuelva, y aquí le vamos a mandar a hablar a un método que se va a llamar usr a sesión, y vamos a crear esta función. usr sesión, y va a recibir un usuario. Vamos a abreviarlo USR, que este es el usuario que va a venir de la base de datos después de hacer el login. ¿Ok? Y aquí vamos a crear en nuestro scope un método que se va a llamar iniciar sesión. Que es el método que le vamos a hablar cuando le den clic al botón. Entonces aquí le vamos a poner un ngClick y le vamos a hablar a ese método iniciar sesión una vez que le hayan dado clic al botón. Vamos a venir a este método. Entonces aquí en este método sí ya vamos a consumir nuestro servicio REST. Ok, pero aquí vamos a utilizar el servicio de tareas resource, me parece que se llama. Sí, tareas resource. Le vamos a copiar este y vamos a utilizar ese servicio de este lado. Entonces, una vez que le den clic al botón, le vamos a hablar al método iniciar sesión, y aquí vamos a consumir nuestro servicio REST. Y vamos a crear una variable que se va a llamar usr, que es el usuario que nos va a regresar de la base. Y ahora sí, de nuestro servicio de tareas vamos a hablarle a iniciar, y aquí vamos a hablarle a sesión.
y aquí le vamos a pasar los parámetros en un objeto. Entonces aquí vamos a pasarle el nombre de usuario, que va a ser igual a scope punto y usuario punto nombre de usuario, que es lo que está en el modelo del input. Y aquí vamos a pasar la clave, que es igual a scope punto usuario punto clave usuario punto clave, que es el otro input o el modelo ligado al otro input. Se lo vamos a pasar aquí. Usuario punto clave, pues telescope, se llama clave y nombre de usuario. Estos son los que están declarados aquí, son nombre de usuario y clave. Después de esto, aquí le vamos a usar su promesa, le vamos a dar, vamos a ponerlo abajo, punto dólar promise punto then. Recuerden que todos los servicios REST del resource son una promesa y que le estamos diciendo que una vez que regrese del servicio, aquí le pasamos una función y en esta función le vamos a pasar este usuario, que es el que regresó nuestro servicio a la promesa, y aquí vamos a utilizar este inicio de sesión y aquí lo vamos a resolver, punto resolve. Y aquí le vamos a pasar ese usuario y listo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, se los voy a explicar nuevamente. Creamos una variable que se llama inicio de sesión. Estamos ocupando el servicio queue para diferirlo, para la promesa. Y aquí le decimos que cuando la promesa se cumpla, le hable a este método usuario a sesión. Y este método es un método ya interno, privado de nuestro controlador, y le estamos pasando un usuario. Y aquí es donde vamos a subir el usuario a sesión con el módulo ngCookies. Tenemos un método en nuestro scope que se llama iniciar sesión, que es el que le van a dar clic. Que van a invocar cuando le den clic al botón de iniciar sesión. Aquí estamos consumiendo el servicio de iniciar sesión que se encuentra en nuestro servicio tareas resource, que consume el servicio REST. Le estamos pasando sus parámetros, el nombre de usuario que está en el objeto usuario que está dentro de nuestro scope y la clave. Y estos dos, este scope usuario clave y scope usuario nombre de usuario, son los que están ligados a cada input de nuestra vista. Y de aquí le decimos que de la promesa que nos regresa, una vez que haya terminado, le pasamos lo que nos regresó, más bien a su promesa, al método then le estamos pasando a esa función el usuario que nos regresó el servicio. Y aquí estamos resolviendo esta promesa que diferimos con el método resolve y le pasamos ese usuario. De manera que una vez que lo resuelva, le va a hablar a este método usuario o USR a sesión y le va a pasar este mismo usuario. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no lo diferimos en una promesa y lo consumimos nada más así, si nosotros queremos asignar este valor a sesión directamente, no vamos a poder.
porque es asíncrono, entonces no, el código corre, pero puede que aún no haya regresado del servicio. De esta manera, nuestra aplicación se puede seguir ejecutando, pero al instante en el que esta promesa se resuelve y ya tiene un valor, se lo propagamos a este método y aquí ya tenemos los valores. Ahora, aquí es importante tener en cuenta lo del scope padre que les comentaba anteriormente, porque aquí es donde le vamos a propagar ese valor a este controlador que se encuentra aquí, que es el de nuestra barra de navegación o el controlador de nuestra aplicación. Entonces aquí adentro del scope, ¿sí?, vamos a ocupar este mismo objeto USR conectado. De su propiedad nombre va a ser igual a usr.nombre, que es el que viene de la base de datos. Lo mismo para la clave, perdón, para el puesto. Y aquí está conectado, que es otra propiedad, me parece, está conectado. Va a ser igual a verdadero. Como pueden ver, estoy usando el objeto sin haberlo declarado. Como este controlador está dentro del controlador de aquí, van a estar apuntando al mismo objeto, de manera que estos valores que le asigné también los tiene el controlador papá. Y enseguida van a ver para qué nos sirve esto ya en la aplicación. Aquí vamos a ocupar también el servicio log para ver qué nos regresó, qué regresó aquí. Aquí vamos a ver el log.info y vamos a ver qué es lo que tiene este objeto. Vamos a nada más mostrarlo como información para ver que todo está funcionando bien. Aquí vamos a usar el servicio Cookie Store. Y aquí vamos a subirlo a sesión. cookiestore.put. Y ahorita les voy a indicar explicar para qué nos sirve esto de aquí. Aquí vamos a poner una variable que se va a llamar está conectado. Aquí la vamos a poner como true. Y esta de aquí se va a llamar usuario y va a ser el usuario que viene de la base de datos. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Pues vamos a subir a sesión. Esta variable nos va a servir para validar las rutas aquí en esta parte de nuestro app JS, para validar que si el usuario es administrador, vea lo que tiene que ver, o si es un usuario normal, no vea lo que sí ve el administrador. Para eso nos sirve esta variable de que está conectado. También nos va a servir para ocultar el botón de salir desde un principio, así como estas opciones, y que no se vea hasta que esté conectado, porque no tiene sentido que se salga si aún no se conecta. Para eso nos sirve.
Y lo mismo este objeto usuario para usar su propiedad de puesto desde las rutas. Ahora, otra cosa nueva que vamos a ver ahorita es location, este servicio location que ya trae AngularJS. Este nos va a servir para movernos de ruta. Una vez que ya se subió el usuario a la sesión y se conectó correctamente, aquí vamos a hacer uso de ese servicio location y vamos a decirle path, o vamos a utilizar el método path, y aquí le vamos a decir que que nos redirija o que nos mande a la vista o a la URL de tareas. Y bueno, por ende, una vez que se conectó aquí, tareas va a cargar la vista de tareas y su controlador respectivamente. Entonces, bueno, vamos al servidor está arriba. Entonces, aquí, si le decimos Israel 1, 2, 3, y si iniciamos sesión, como pueden ver, ya inicié mi sesión y me redirigió a la vista de tareas automáticamente. Pero pues aquí sigo viendo los empleados y el link de empleados y tareas. Y si vemos de este lado, con la consola o con las herramientas de desarrollo de Chrome, aquí en Resources, en Cookies, como pueden ver tenemos al usuario y la propiedad de que está conectado. Bueno, ahora vamos a implementar la parte de salir para eliminar todas esas cookies y para poder salirnos correctamente, a pesar de que ahorita vemos esto. Enseguida vamos a ocultar toda esa parte. Entonces, bueno, esto vamos a ir a nuestro controlador porque está en la barra. Vamos a ir a nuestro controlador de navegación. Y aquí en el scope vamos a crear un método que se va a llamar salir. Que no recibe parámetros. Salir es una función. Aquí vamos a resetear este objeto. Primero que nada, vamos a resetearlo o a limpiarlo. Y aquí vamos a hacer uso del servicio Cookie Store. Y aquí le vamos a dar remove para eliminarlos. Los dos de aquí. Que está conectado y usuario. Remove está conectado. Usuario. Y aquí vamos también a usar el servicio location. Y aquí le vamos a decir que nos dirija a inicio. Entonces, si vemos aquí en Resources, tenemos nuestras cookies. Estas dos de aquí. Y si salimos de la aplicación, no va a hacer nada porque no le pusimos el método salir al botón. Entonces aquí en nuestro botón de salir vamos a ponerle un ng-click y vamos a hablarle al método salir. Y ahora sí, si salimos de aquí, nos redirige al inicio y las cookies ya no están. Entonces ya podemos iniciar sesión correctamente
yendo a la base de datos, bueno, o consumiendo el servicio REST. Para que vean que esto está funcionando, vamos a darle aquí limpiar en la consola. Y como pueden ver, yo aquí tengo un mensaje que dice validando usuario una vez que entró. Entonces, si aquí le damos A y B, o lo que sea, iniciamos sesión. Como pueden ver, aquí dice que vino a validar el usuario. Y después trajo las tareas de la base de datos. Aquí en los resources, si venimos a los valores que tenemos, igual están las cookies. Vamos a desplegar aquí en la igual en la consola de desarrollo. Vamos a limpiarla y vamos a iniciar como Israel y 1, 2, 3, que es el administrador. Y como pueden ver, de la base de datos me regresó el nombre completo y el puesto 1. Quedamos que el 1 era el administrador. Si nos salimos de aquí y entramos con cualquier otra cosa, como pueden ver, este es un invitado y tiene el puesto 2, que es de invitado. Bueno, ya hacemos el login y el logout. No nos sirve de mucho si aquí tenemos las vistas de empleados, tareas y puedo verlas de cualquier manera. Eso no es lo que necesita nuestra aplicación. Bueno, para esto también, para manejar esta parte, vamos a ver